Bueno, escribo la reacción, que es, como ven, una típica reacción de descomposición de esa familia. Si me hubiesen dicho que produce cloruro potásico, yo tendría que saber que lo que no me dicen es oxígeno. Pero bueno, me lo dirán casi siempre. Pero al ver una reacción que me dice el calentamiento o cuando se calienta el clorato de potasio o el clorato de potasio por acción de calor se descompone en cloruro de potasio. Escribir la reacción, si no me dicen que hay oxígeno, pues yo tengo que escribir también el oxígeno, pero es que me han dicho que es descomposición y yo en el segundo miembro solo tengo el cloruro de potasio, está claro que me falta el oxígeno, tengo que saber que además del cloruro de potasio en el segundo miembro de esa igualdad tiene que haber oxígeno, porque tiene que haberlo, el mismo tipo de átomos en el primer miembro como en el segundo miembro. Y ahora tengo que ajustar la reacción. Ajustar la reacción, pues a ojo, como siempre, que puede ser bastante sencilla de ajustar, como es en este caso, como será en cualquiera de las reacciones que yo le ponga. Una pillería, pues miren, como aquí hay 3 y aquí hay 2, para que en el segundo miembro vean los mismos que en el primero, una pillería podría ser esta. Porque si pongo 3 medios, este 2 y este 2 se van, entonces pongo en el numerador tantos oxígenos como hay ahí. Cuando tengan que ajustar una reacción de estas, deben de hacer uso de algunas argucias como esta que le digo. Esa reacción está ajustada, pero está ajustada de una manera un tanto particular porque tiene un coeficiente que es un número fraccionario, pero no pasa nada, porque en el primer miembro y en el segundo miembro hay el mismo número de átomos y hay el mismo tipo de átomos, la reacción está correctamente escrita y ya es una igualdad. Entonces ya puedo ahora, a partir de ahora, hacer cálculos, los que sean. Una vez que yo escribí la reacción, tengo que saber que la puedo leer como me venga en gana, como me convenga, como me venga bien en razón del enunciado del problema. Entonces, en mi cabeza, tiene que haber debajo de la reacción al menos 3 renglones. Uno que dice, un mol de cloruro potásico reacciona con un mol, se descompone y produce un mol de, cloruro potásico. Un mol de clorato potásico se descompone por acción de calor y produce un mol de cloruro potasio y 3 medios de mol de oxígeno. Si yo pudiera imaginarme en estado gaseoso clorato potásico, 22,4 litros de clorato potásico en estado gaseoso, producirían 22,4 litros y 22,4 litros y 3 medios de 22,4 litros. Cuando lo leo un mol en litros, algo así un poco tal, porque claro, imaginarse el clorato potásico en estado gaseoso parece un poco fuerte, pero bueno, puede uno leerlo así. 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de clorato potásico producen 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de CLK más 3 medios de 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de... Y ahora, un número de gramos igual a la masa molecular de este paisano. Voy al sistema periódico y miro el cloro. Reacciones. Voy a hacerlo por lo menos en un caso. El cloro. 35,5. El oxígeno, 48, 16 por 3. Yo lo hago así, pero ustedes no lo deben de hacer así, lo deben de hacer con más cuidado, porque yo si me equivoco aquí, pues bueno, vuelvo para atrás y me equivoqué, no sé qué, pero ustedes si lo dejan hecho así de un examen y se fastidió. Entonces, sean más cuidadosos que lo que estoy siendo yo al hacer esta suma. Porque yo lo estoy haciendo a ojo. 3 por 16, 48. Potasio. De memoria, me parece que es 39. Pues 39. Vale, 5, 9 y 8, 17, y 5, 22. 3, 6, 4, 10 y 2, 122,5.
122,5 gramos. Producen cloro 35,5, potasio 39. ¿Es cierto lo de que el potasio es 39? No tengo el sistema para eso. Bueno, pues potasio 39, ya está. Si no es, pues potasio 39. Y con 74,5. Y aquí 3 medios de 32. Entonces este renglón, que hasta ahora no leí porque tenía que echar estas cuentas, es 122,5 gramos de clorato potásico, se descomponen y producen 74,5 gramos de cloro potásico y 3 medios de gramos de oxígeno. Y como son 3 renglones, puedo ir pasando de un renglón a otro renglón, según me convenga en razón de lo que me pregunte el problema. Por ejemplo, el problema me dice calcular los litros de oxígeno, medido a 500 grados Kelvin y 50 atmósferas, que se producen cuando pues 300 gramos de clorato potásico del 90% se calienta. Entonces, como me dicen en el primer miembro los gramos y en el segundo miembro me hablan de volúmenes en la pregunta, yo debo de decir, debo de leer la expresión como me conviene, y la voy a leer como me conviene. 122,5 gramos de clorato potásico producen 3 medios de 22,4 litros de oxígeno, porque el tipo me está preguntando litros. Estoy en condiciones normales, porque si escribo 22,4 litros son condiciones normales. Voy a calcular a continuación 300 gramos de clorato potásico del 90%, cuántos litros de oxígeno producen en condiciones normales, y luego después esos litros que obtuve en condiciones normales los paso a los 500 grados Kelvin y las atmósferas que me dicen. Entonces, por norma general, al menos en estos 3 renglones, que yo teóricamente pondría uno debajo del otro, no los escribí físicamente ahí, pero los tengo en mi cabeza, en litros, en número de moléculas, en gramos, me van a permitir a mí siempre leerlo como quiera. Y yo les sugiero que lo lean pasándose de renglón a renglón en razón de cuál es la pregunta del problema. Como me preguntaban como me preguntaban litros de oxígeno, pues yo lo leía así. Si me preguntasen cuántos gramos de cloruro de potasio se forman, lo leería de otra manera. O cuántos moles de cloruro potásico se forman, lo leería de otra manera. Entonces diría, pues, un mol, imagínense, ¿cuántos moles de cloruro potásico se forman? Pues escribiría, un mol de clorato potásico produce un mol de cloruro potásico. Tantos gramos de clorato potásico que lo paso a moles producirán X, porque siempre es un cálculo de una proporcionalidad entre las cantidades. ¿Me expliqué? Hay que acostumbrarse a leer esa partitura que tiene 3 renglones, cómo me conviene a mí. ¿Y cómo me conviene? En razón de lo que me pregunten. Yo primero tengo que leer el enunciado y en razón de cómo me pregunten, pues
busco la lectura del verso en cuestión. En los tres ejemplos que yo puse, en los tres renglones que yo puse, siempre hablé de gramos de moles sobre litros. Hay algunas ocasiones que no viene al caso aquí porque el ejemplo no se presta, pero quiero decírselo. Hay algunas ocasiones en las que las sustancias están en disolución y entonces voy a tener que valerme de conocimientos que tengo acerca de las disoluciones para hablar de cantidades. Luego hacemos otro ejemplo y buscaremos justo un ejemplo de ese tipo para que las cantidades nos veamos obligados a hacerlo multiplicando el volumen por la concentración para ver el número de moles, que es como se calcula las cantidades en la reacción. Bueno, pues realmente el problema ya está hecho. Una vez que yo desmenucé las cuestiones como hice hasta ahora, pero bueno, vamos a hacerlo, claro. Introduje un par de dificultades que no son dificultades, pero bueno, deben de tener ustedes la expectativa de que siempre que aparezca un problema, la sustancia que reacciona no sea toda ella la sustancia en cuestión. Por eso les puse clorato potásico del 90%. Cuando a ustedes les aparezca un enunciado donde aparece una sustancia tal de no sé cuántos por ciento y tal, ustedes pueden hacer la siguiente reflexión: me es igual del porcentaje que sea, porque yo, una vez que usted me haya dado el enunciado, yo voy a olvidarme de que tiene esa complicación, porque 300 gramos de clorato potásico del 90% son 300 por 0,9 gramos de clorato potásico del de verdad. Y a partir de ese momento, ese tropiezo, digamos, en el enunciado lo elimino. ¿Por qué? Digo yo, usted me dice que son 300 gramos de clorato potásico del 90%. Pues mire, no me mareo, ¿vale? Cojo mi calculadora, multiplico 300 por 0,9 y me salen 270. Y entonces, bueno, ¿cómo es el enunciado? Tengo 270 gramos de clorato potásico. ¿De acuerdo? Pero no hagan lo que alguna vez hace algún que otro alumno, y es que le dan ese porcentaje y no lo usan. Ustedes no usen datos de problemas, se le dicen: el señor que hace la experiencia se llama Federico y es 14 de abril. Ya saben que eso no le va a servir para nada, pero claro, si le dicen que es clorato potásico del 90%, sospechen que ese dato le va a hacer falta. Y si le dijeran la densidad de una sustancia, sospechen que se la dan por algo, no para fastidiarnos. Y si le dan la masa atómica, sospechen que le va a hacer falta. Porque algunas veces el alumno dice: este dato no me tiene pinta de no sé qué, no lo uso. Si no lo usa, ya sabe que el problema le va a salir mal. Porque nadie pone en un examen un enunciado con un problema con datos de sobra para que el principiante, en este caso, pues tropiece y le salga mal, claro. O sea que no. Con esto les digo que, en principio, toda la información que tengan en el enunciado del problema ha de ser por algo, no es para... Bien, porque de vez en cuando ve uno que el alumno decide no ajustar la reacción, claro, le sale un churro. Ya, si no lo hace, le va a salir mal. Y si decide, pues, escaparse por los cerros de Úbeda, pues olvidándose de que es el 90%, pues no le sale bien, claro. Es que el dato se lo dieron por algo. Bien, entonces, un poco para que quede claro que sirve de algo, pues dicen ustedes:
sirve de algo, pero me estorba. Pero para no olvidarme, ya de entrada hago el cálculo. Este me dice que hay 300 gramos, pues bueno, es como si hubiera 270. Yo todo el problema lo voy a resolver con 270. Entonces, ¿qué cantidad de oxígeno se produce? Pues claro, cuidado, con 122,5 gramos de clorato de potasio que se calientan para captar, se obtienen 3 por 32, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 96 partido por 2 litros de oxígeno. Como eran 270 gramos los que me... X. Esos son los litros de oxígeno que se producen en condiciones normales, porque yo utilicé aquí 22,4 litros. Bueno, no se ve porque ya hice la operación. 3. ¿Yo qué hice aquí? Y ustedes se quedaron tan callados, ¿no? Y puse litros. Estos son gramos. Cuando vean que me equivoco, me lo dicen. No ven, yo multipliqué 3 por 32 partido por 2 y puse litros. Estos son gramos. Digo, producen 3 medios por 22,4 litros. ¿De acuerdo? 3 medios. Sí. Pero es que se quedaron tan... Entonces, X es igual a 3 por 22,4. Vamos a hacer la cuenta. Bueno, 3 medios. 3 medios. Multiplicado por 22,4. Multiplicado por 270. Dividido entre 122,74. Que estarían medidos a 0 grados y claro, a continuación, como el preguntón me anda liando el asunto diciendo que los litros están medidos de 500 grados, 74 grados. ¿Por qué me pregunta esto? Porque el examen, el planteamiento del problema busca que en el examen haya un ejercicio que le obligue al alumno a hacer ver que se acuerda de cosas que... Claro, si yo les pregunto qué cantidad de litros se produce y no les pongo esta dificultad, pues entonces a lo mejor ustedes no se acuerdan, no repasan lo de que P por V partido por T es igual a P' o V' partido por T'. Es decir, que se puede encontrar cuál es la presión, el volumen y la temperatura. Se puede calcular cuánto vale la presión, el volumen o la temperatura de un gas en unas condiciones cuando se conocen todos los demás datos de esa proporción que hay ahí. O sea que, pues a mí me dicen cuánto vale el volumen del gas a 500 grados Kelvin y a 50 atmósferas, cuando sé que la presión de una atmósfera ocupa el 74,1 litros, claro. Está.